Está Gabriel Puricelli en línea, que es analista internacional y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Gabriel, primero disculpas por la demora, un abrazo, bienvenido, buen día. Paulino Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paulino, equipo? Buenos días a todos. Un placer. Bueno, ¿en qué punto estamos ahí en el conflicto en Medio Oriente? La verdad que es muy difícil determinarlo porque es el tipo de guerra que está poco claro por qué empezó y donde los objetivos de quien la desencadena, Donald Trump, son permanentemente antes y no concentran la atención del propio presidente estadounidense, ¿no? Porque yo, para complementar la presentación informativa que hacías, Paulino, creo que es importante saber qué estuvo haciendo Donald Trump durante el fin de semana, además de ordenar responder al último ataque iraní. Y el presidente Trump estuvo concentrado el fin de semana en acusar de terroristas a quienes supuestamente han dañado la pintura de la piscina que está enfrente del monumento a Washington en la capital estadounidense, concentrado en cuestiones de política doméstica. Es decir, el contexto hace que la situación sea incierta, no solo porque es incierta cualquier situación de guerra, y por eso es que siempre la política trata de evitar estas situaciones, sino porque los actores individuales que están involucrados en el conflicto tienen objetivos contradictorios y cambiantes. La perspectiva, de todas maneras, es que algo se interrumpa de esa fluidez que había vuelto a mostrar el estrecho de Hormuz, aunque no en los volúmenes ni en la cantidad de transporte de combustibles e hidrocarburos previo a la guerra. La evaluación de la mayoría de los observadores es que esto no hace que descarrilen las negociaciones, sino que más bien implican una pausa, implican extenderlas en el tiempo, pero por el momento no más allá de las expectativas que tenían la mayoría de los analistas respecto de que llegar a un acuerdo definitivo iba a tomar tiempo. Recordemos, para quienes nos escuchan, que lo que se firmó es un memorándum de entendimiento para negociar durante 60 días. Estamos durante las primeras 2 semanas de ese periodo de 2 meses y entonces, bueno, hay que ver, por supuesto, con preocupación que se retoman las hostilidades, pero no parece que esto signifique el fin de las negociaciones, entre otras cosas porque los dos actores involucrados no tienen prácticamente nada para ganar con la continuidad del conflicto. ¿Qué es la diferencia con lo que ocurría hace, no sé, 2 meses o 3, probablemente? Efectivamente, pero para dar también de vuelta una idea de lo que significa esto en términos de esfuerzo fiscal para los Estados Unidos. El presidente Trump la semana pasada le pidió al Congreso que le apruebe una partida de 67 mil millones de dólares, básicamente para poder restoquear de municiones a las tropas, sobre todo la flota de guerra que tienen en el Golfo Pérsico. Eso da, digamos, simplemente para comparar, Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares para ayudar a Venezuela a recuperarse del terremoto. Bueno, la misma semana Trump le pidió al Congreso una cifra 450 veces mayor que esa, simplemente para poder volver a tener la cantidad de misiles y otras municiones que tenían al principio del conflicto y que fueron usadas para deteriorar las capacidades militares de Irán. En el contexto de lo que estás contando, el presidente del régimen islámico de Irán dijo que 6.000 millones de dólares de los 12.000 millones en activos congelados mantenidos en Qatar serán liberados y devueltos a Irán como parte del acuerdo. Esto lo acaba de declarar esta misma mañana. Recordando que en el acuerdo del memorándum, Estados Unidos se obliga a descongelar todo aquello que tenía de Irán y que también los países aliados iban a hacer exactamente lo mismo, más allá de apuntalar una reconstrucción por más de 300.000 millones de dólares que pagarían eventualmente sus aliados en la región, en el Medio Oriente, los aliados norteamericanos, cosa que finalmente había llegado a gestar alguna suspicacia respecto a si eso se iba a cumplimentar o no, o si los países iban a poner la plata, digamos, ¿no? Sí, todo esto que estás describiendo también, Paulino, hay que recordar que
ya formaba parte del acuerdo que Barack Obama había firmado con Irán Correcto. en el año 2015, ¿no? Hace Es 11 decir, que años. hemos asistido a una destrucción tremenda, a cerca de 10.000 muertes, para volver a un punto donde estábamos en el año 2015 un punto al que llegamos porque Donald Trump en su primer mandato decidió romper aquel acuerdo que había firmado Estados Unidos con Irán. Da la impresión que además está más ungido Trump que el régimen islámico para concluir la guerra, más allá de que los dos tienen incentivos a hacerlo, porque la licencia interna doméstica, con la paciencia se va terminando, porque está ya en camino a la elección de medio término de noviembre, y por sobre todas las cosas porque además trastocó todo en la economía planetaria, gestando un proceso de inflación, generando la perspectiva de que podríamos ir hacia una recesión, y un reacomodamiento de precios relativos que ha perjudicado con el aumento de tasas a muchos norteamericanos endeudados, altamente endeudados, que están empezando a pagar las cuentas de un conflicto al cual probablemente Estados Unidos fue arrastrado por Israel, más allá de lo que se diga por parte del gobierno norteamericano, me equivoco. Sí, bueno, de hecho, esto último que señalas, Paulino, el martes después de la invasión, en una conferencia de prensa, el secretario de Estado Marco Rubio lo dijo explícitamente, que Estados Unidos entró en la guerra porque no había podido convencer a Israel de que Bueno, no atacara a Irán y que por tanto se adelantó Estados Unidos a atacarlo porque sabía que la represalia iba a ser, como efectivamente lo fue, contra bases estadounidenses en el Golfo. Así que aquí no estamos especulando, es simplemente recordar lo que dijo explícitamente quien sigue siendo secretario de Estado de los Estados Unidos apenas se iniciaron las hostilidades. como siempre, un enorme abrazo, Gabriel. Hasta la próxima. Un abrazo, Paulino, saludos a todos allí en la mesa. Gabriel Puricelli, analista internacional, uno de los más lúcidos, por cierto, en la Argentina de este tiempo. 7:50 en la mañana.